Hola, buen día. Bueno, hoy miércoles hablamos un poquito sobre nutrición. Esta vez quiero tocar un tema que tiene que ver con todo lo que es la energía, la energía de los alimentos y cómo esas elecciones que vos haces cuando elegís qué comer empiezan a tener sus consecuencias en tu organismo. Ya hablamos de cómo las emociones generan eh, o activan, mejor dicho, cierto mecanismo cerebral por medio del cual el cerebro ordena justamente que se segreguen en el organismo ciertas hormonas que tienen que ver con esa emoción que vos estás sintiendo. Esto genera a la vez un circuito, o sea, vos sentís una determinada emoción, esa emoción genera un pensamiento, o a veces a la inversa, vos tenés un pensamiento, ese pensamiento genera en vos una emoción. Esa emoción tiene una carga energética, y esa carga energética que tiene la emoción se acumula en distintos lugares de acuerdo a los órganos vinculados a esa emoción que vos estás sintiendo. Cuando hablamos en otros videos de los órganos y la relación entre los órganos y las emociones, decíamos, por ejemplo, vamos a elegir una, que la ira tiene que ver con el hígado. La medicina china lo relaciona con un órgano específico. Entonces, cuando yo pienso en algo que me genera ira, esa emoción, tiene una energía que se va a acumular en ese órgano. A medida que va pasando el tiempo y yo no me recupero, porque te acordás que cuando hablábamos de las hormonas del estrés, decíamos que son buenas y está bien que existan y nos permitan, digamos, ejercer un montón de funciones, incluso a los animales, en la naturaleza. Se pone de manifiesto este mecanismo de supervivencia, de defensa, y está bien, y es lógico, pero cuando ese estrés se prolonga por más cantidad de tiempo, empieza a generarse procesos químicos en el organismo que no están buenos y que pueden, y seguramente lo hacen, transformar o hacer aparecer cierto tipo de dolor, de síntoma, en definitiva, de patología a la larga. Entonces, con esto que te estaba diciendo, un pensamiento genera un sentimiento. Ese sentimiento manda una señal al cerebro y el cerebro reacciona enviando sustancias químicas o enviando la orden a ciertas partes del organismo que generan hormonas para que el órgano relacionado, en el caso del ejemplo el hígado, reaccione. Entonces, a medida que uno sigue rumiando y rumiando en esos pensamientos que generan más enojo, más ira, ese circuito se vuelve a iniciar. O sea, a mayor emoción, mayor pensamiento, más pensamos. Además, habíamos hablado en algún momento de este poder que tiene la mente de recrear, ¿no? Y incluso de exagerar, ¿no? Entonces, así como subconscientemente le vas a ir agregando detalles a eso que te va a generar más ira todavía, ¿no? Y ese sentimiento va a ocasionar más pensamientos, sentimientos, pensamiento, carga química, carga hormonal al órgano vinculado con esa emoción. Ahora, ¿qué tiene que ver la alimentación en todo este circuito, que es más de la neurociencia que de la medicina o del cuerpo físico?
tiene que ver con esto de que si yo aprendo un modo más acorde a mi biología, acorde a mi circunstancia de ser humano, para lo que fui creado, si yo hago buenas elecciones, si pongo el combustible adecuado, porque lo voy conociendo, la idea muchas veces a través de estos micros es esto, que vos vayas conociendo qué tipo de sustancia tienen las diferentes clases de alimentos y cómo usarlos como medicina, y los vas adecuando a lo que tu organismo necesita. Ese mecanismo, en lugar de esa energía, en lugar de estar volcada a un pensamiento recurrente, va a estar volcada a empezar a consumir sustancias que ayuden a que ese pensamiento se transforme. Entonces, empezamos a usar el poder de los alimentos, el poder de esa química que también tienen los alimentos, para empezar a generar la energía necesaria, no solamente la energía, que hay dos tipos de energía, no solamente la energía que creamos con el pensamiento, sino también la que podemos aportar desde el afuera, en este caso con los ingredientes, los alimentos utilizados como medicamento. Y empezás a asimilar conceptos que tienen que ver con cuáles, por ejemplo, alimentos tienen una energía más yang, más fuerte, más energizante, más calórica, cuáles tienen una energía más yin, más tranquila, más fría, como para compensar esa otra polaridad. Y si vos te analizás la situación que estás viviendo, tomás un parate y te das cuenta si estás nervioso, si estás estresado, si por el contrario estás deprimido, estás sin energía, y empezás a generar por medio de la alimentación, por medio de alimentos que te sirvan para compensar estas dos polaridades, vas a ayudarte o a ayudar químicamente a tu organismo a empezar a estabilizarse. Si a eso le sumás el reconocimiento también de una emoción, como para reubicarte, como para repensarla a esa emoción y frenar, en este caso del ejemplo, esa ira, y utilizar esa energía que quedó acumulada en el hígado ante la primera reacción, y canalizás esa energía o transformás esa energía, comenzando en ese momento a pensar en lo que la neurociencia llama emociones elevadas, de gratitud, de amor, de paciencia, de coherencia, de empatía, de comprensión. Entonces, el solo hecho de escuchar esas palabras o de repetirlas o de tratar de imaginarlas, ya tu organismo, con ese pensamiento nuevo, en reemplazo de ese otro que tuviste al principio, porque es natural a veces todo nuestro pasado, todos nuestros antiguos caminos neuronales nos llevan a que de primera nosotros o nos enojemos o nos emocionemos, nos pongamos tristes o nos pongamos ansiosos. Entonces, lo importante es reconocer esa reacción y en el momento en que la reconocemos y que la observamos, cambiarla por una emoción elevada. Entonces, es como si vos vamos a decir, hay viento, hay tierra, tenés la ventana abierta, ¿no? Y cuando ves que ese viento, esa tierra se acerca, tenés la capacidad de cerrar la ventana. Esto
es lo mismo, es un ejercicio. Cuando vos te asaltan esos pensamientos de cosas que te pasaron, que te pasan, pensamientos que te remontan a sucesos que ya pasaron, tal vez hace muchos años, pero te siguen dando vueltas en la cabeza. En lugar de rumiarlos, cuando vos reconoces ese pensamiento que enseguida te genera un sentimiento de malestar, haces lo que se llama la técnica del switch, que yo alguna vez te hablé, ¿no? Cambias esa imagen, cambias ese pensamiento, como si fuera pasar una antigua diapositiva, ¿no? Pasar, correr la página del libro y enfocarte en otro tipo de emoción elevada, sobre todo el amor y la gratitud. Eso es lo que enseña la neurociencia. Y a la vez modificas tu dieta para que esas sustancias químicas que vos ingresás a tu organismo tengan que ver con la producción de serotonina más que con la de adrenalina. En este caso, siempre volcándome al caso del ejemplo, que te ayuden a nivelar las hormonas del estrés, que te ayuden a tener la suficiente calma como para centrarte y situarte en cuál es la situación que querés evitar. Ese mecanismo se va a ir haciendo como automático. Entonces, los tres cuerpos, como te digo siempre, cuando viene un pensamiento, el cuerpo mental, que genera una emoción al cuerpo emocional, yo tengo que ser capaz de plantarme, cerrar esa ventana al pensamiento que me provocó esa emoción que no quiero, cambiarlo por un pensamiento, por una emoción elevada, que son los pensamientos o que provocan los pensamientos de amor, de gratitud, de paz y de armonía, y a la vez enfocar esa energía, sacarla de ese órgano para que no lo afecte y volcarla en el hacer. ¿Qué puedo hacer? A ver, hoy que sí, que me levanté un poco enojada por algo que pasó. Bueno, a ver, esto ya pasó. Hoy me voy a volcar a el futuro. Voy a decir, hoy voy a crear una realidad nueva para mí porque no me quiero enfermar más de lo que estoy, o porque quiero evitar enfermarme, o quiero evitar que me duele el hígado simplemente, o una mala digestión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a comer, por ejemplo, si estoy enojada, voy a comer todo lo que sea fresco, todo lo que sea, puedo hacerme en esta época sobre todo una gran ensalada con mucho color, pero con mucho verde sobre todo, porque además cromáticamente hay colores que me van a excitar o que me van a provocar una secreción grande de adrenalina, y otros que me van a tranquilizar. El verde, las variedades de verdes, de los tonos verdes, son los que te van a traer serenidad. Entonces, en cuanto a lo que comemos. Entonces, buscar, utilizar, como te digo siempre, la dieta, los ingredientes como medicina. En este caso, medicina para el cuerpo, pero también medicina para el alma. Empezar a todo lo que hablamos siempre, todo lo que es elaborado, es toda sustancia que tiene en sí misma, en su fabricación, en su elaboración, sustancias químicas que nada tienen que ver con la energía de la naturaleza, te provoca justamente una energía densa. Los aditivos, por ejemplo, te hacen como una especie de cóctel de caos dentro de tu organismo, dentro de las hormonas, de la secreción de hormonas, dentro de lo que son los mecanismos estos de homeostasis, de compensación, de equilibrio del organismo, y provoca que todos tus centros choquen, que todos tus centros estén
desconcentrados, ¿no? Porque hay una sustancia que es ajena al lugar. Entonces, nuevamente elegí, si estás con un día en el que te gana la rabia, que te gana la adrenalina, elegí sustancias frescas, sustancias cremosas, precursores de la serotonina, como por ejemplo las legumbres en general, los garbanzos en particular. Hacete una crema de garbanzos, un hummus, con aceite de oliva, o sea, todo lo que sea textura suave, cremosa, fresca,